Si te parece, arrancamos entonces con el primer tema Bueno, que tenemos, que es Argentina 1985. sí, 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 sí. La verdad, bueno, esta peli se sabía, o por lo menos en el entorno en el que, viste, en el que nos movemos, sabíamos de esta película ya hace un par de años. Ujú. Eh, la verdad, bueno, es una peli que se vino trabajando como muy lentamente porque el proceso de investigación para, o sea, Mm, toda película que implica un juicio y más de la envergadura de este tipo de juicio ujú. que, que bueno, Argentina fue el primer país en llevar a juicio a sus dictadores y condenarlos. O sea, fue el primer país del mundo. O sea, ni siquiera los propios alemanes lo hicieron este, con, este, con los nazis, ¿viste? O sea, Que algo que los menciona en la nazis fueron película, y vos me los dirás, nazis fueron juzgados por un tribunal internacional, o sea, no ujú, fueron juzgados por sus propios ciudadanos, ¿viste? Entonces, claro. bueno, Argentina fue el primer país que pudo hacerlo y que hasta el día de hoy continúa, porque hasta el día de hoy siguen habiendo juicios y siguen habiendo sentencias, ¿viste? Así que esta peli se mete, yo creo que la peli ha recibido muchas críticas fuera del ambiente del cine, Ujú. y sin ánimos de entrar ya en lo estrictamente político, pero he recibido muchas críticas por no abordar o no mostrar ciertos actores fundamentales de esa época. Ujú. eh, em, o sea, lo que tenemos que entender de primera de mano que la peli se llama Argentina 1985, o sea, es Claro. Argentina en 1985, o sea, es un año en particular de cómo se vivió particularmente ese hecho, ¿viste? De hecho, en realidad ni siquiera es un año entero, son meses y la peli está enfocada desde la visión de dos personas, o sea, no es representativa de la Ujú. visión de un país. Si bien la peli busca transmitir también eso, Ujú. la película, bueno, se centra en dos personajes principales que son Estracera y Moreno Campo, que fueron sobre quienes recayó la responsabilidad de investigar, o sea, los fiscales de la parte acusatoria, que investigaron, que estuvieron realizando todo un proceso de búsqueda de las víctimas, de las personas que fueron torturadas, secuestradas, de los familiares. Eh, ellos también, bueno, iniciaron todo ese proceso de vinculación con la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que es la CONADEP, también con las abuelas, con las madres. Si bien estos protagonistas de la historia argentina aparecen en la película, no está centrado en ellos. Lo Ujú. mismo la figura del presidente argentino en aquella época, Alfonsín, tampoco está centralizada en él. Entonces esta película, desde el vamos, tenemos que entenderla que es un fragmento de la vida de Argentina, o sea, es un pedacito de nuestra vida como país y qué se vivió en ese momento y cómo dos personas decidieron empujar algo que parecía imposible. O sea, decidieron transitar algo que tenían todo en contra, que no tenían los medios o que no tenían por ahí todo el apoyo, y cómo ellos decidieron encauzarlo y encaminarlo. Así que ya de por sí desde el vamos, la Ujú. historia, el guión, el concepto de la película es ese. Mm. Me parece súper interesante lo que decís porque, digamos, eso es como un concepto que se maneja en cualquier narrativa, ¿no? Desde dónde lo están enfocando. Lo que sí hay muchas veces, digamos, historias que te cuentan digamos, de distintos sujetos. En este caso, como bien lo marcás, lo está contando a través de dos personas. O sea, esta misma película se podría reeditar, digamos, centrando su foco en los juzgados, es decir, en la junta militar. Podría ser una nueva película, digamos, centrando la historia en ellos, centrando la historia en las madres de Plaza de Mayo, porque todos tuvieron como un rol principal, o más que principal, es como que transitaron todo el proceso, ¿no? Pero lo transitaron desde su punto de vista, de su perspectiva, con sus intereses, con sus reclamos. Y como vos bien marcás, esto se centra en los dos fiscales del juicio.
Pero vos decís que Sí, eso está bien, digamos, cinematográficamente hablando, como decís, por ahí políticamente, siempre uno va a tener ciertos reclamos, ¿no? De me gustaría que cuenten más esto, me gustaría que le den más relevancia a eso. Cinematográficamente, porque me quedé con el detalle que dijiste, de que hay críticas por ahí de más ámbito político, no desde el ámbito cinematográfico. ¿Cómo se ve entonces la historia contada? sí, Ujú, sí. Mirá, bueno, en principio, esas son decisiones de los guionistas. ujú, En este caso, bueno, los guionistas son Mitre y Ginás. ujú, Ellos, bueno, encararon todo el proceso de investigación y de redacción del guión. eh, y en ese momento, bueno, ellos tomaron esa decisión de que el camino para contar esa parte de la historia era ese, ¿viste? Después sí, podemos fantasear con posibles películas. De hecho, hay proyectos ujú, de posibles películas ahora sobre las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Pasa que estos proyectos, viste, muchas veces los proyectos van frenándose, decayendo, ujú, progresando, avanzando según también cómo vayan las conversaciones, los diálogos, viste. Bueno, la realidad económica y política del país, o qué actores también en la parte de producción van interviniendo, también afectan la vida de una película, de cómo va ujú, prosperando, viste. Pero sí, en ese sentido, a mí me parece que, bueno, fue una decisión de los guionistas ujú, de encarar desde ese concepto, y alrededor de estos personajes, de estos dos personajes principales, fueron como tomando la decisión de que vayan apareciendo otros actores de manera muy sutil. De hecho, bueno, también muestra cómo era la reacción de los jueces, ujú. el diálogo que tenían con los jueces, el tire y afloje con el abogado que defendía a los militares, También. eh, quién era él, de dónde venía, qué historia tenía, Sí, para mí lo- acotar, pasa mucho, viste, cuando uno no quiere ser tajante, que te tiran de los dos lados, viste, cuando no sí, queremos, bueno, me pasó eso de ver que algunos le criticaban por poner mucho las madres de Plaza Mayo, otros le criticaban por no poner lo suficiente, por darle mucha importancia a tal facción, otros por no darle tanta importancia a la misma facción, digamos que cuando uno cuenta una historia es eso, ¿no? Tenés que elegir porque no tenés 10 horas para hacer, y tampoco era un claro. documental. Y más que nada que también que, Mm, a ver, nosotros, a ver, es muy difícil hacer una película sobre un país, porque un país somos todos. Entonces vos decís, quiero hacer una película sobre la historia de mi país en un año específico, en unos meses específicos, y desde la visión de dos personas que mm, cumplen un rol, ¿viste? Entonces, tan acotado el tema. Y todo lo que vivimos esta historia, vivimos, me refiero como país, todos obviamente vamos a tener críticas. Che, me hubiese gustado que esté esto, me hubiese gustado que muestren estas conversaciones o estos diálogos, ¿viste? claro. De hecho, bueno, Alfonsín en la película aparece sutilmente en un momento muy específico de la película, y hasta ahí nomás, ¿viste? O sea, es muy relegada la imagen y el protagonismo que él tuvo como presidente de la nación en ese momento. Ujú. Este, Que, a ver, eh, por ejemplo, para digamos, graficar lo que estás comentando, o ejemplificar más bien, el caso del presidente. No es que la película diga que el rol del presidente para hacer el apoyo político, dar el apoyo político que necesitaba a llevar un juicio tan importante, no sea importante. La película no te está diciendo eso. Lo que la película te está diciendo es que, bueno, una vez que se dio ese apoyo político, cómo se llevó a cabo el juicio. No es todo lo previo ni todo lo posterior. O sea, qué pasó también después del juicio, se puede hablar de muchas cosas. Yo creo que eso lo manejaron muy bien. No sé, digamos, no sé vos cómo sí, verás, pero. sí, 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 yo también, por sobre Ujú, todo, ¿viste? O sea, si bien, por ejemplo, bueno, yo, eh, sin ánimos, ¿viste? De por ahí entrar en partidismo, porque siempre un ujú, territorio, ¿viste? Muy sutil. Yo, por ejemplo, tengo mi, ujú, mi postura ideológica bien planteada, bien clara, y con respecto, bueno, a Alfonsín es una persona que yo respeto mucho,
entiendo la época en lo que le tocó gobernar, hay cosas que no coincido, lo mismo con algún que otro presidente que vino posterior, cómo trataron el tema esto justamente de los juicios, de los derechos humanos y todo eso, ¿viste? Por eso Ujú, me parece que la peli, en ese sentido, aborda muy bien la cuestión de la figura presidencial ujú. sin caer en ningún tipo de ni de crítica, pero ni tampoco ni enaltecerlo, ni No. ponerlo como un héroe, ni tampoco por el estilo. De hecho, bueno, al final de los créditos, la película, bueno, yo la verdad tendría que ver qué corte está subido en Amazon, que después de eso Claro. también vamos a hablar, Ujú, eh, porque bueno, no me quedé hasta el final de los créditos en el cine y tampoco pude ver el final de los créditos en Amazon, sí. pero había una versión de la película en la que al final de la película está dedicada a las víctimas del terrorismo de Estado, a las madres y abuelas de Plaza de Mayo y a Néstor Kirchner. Y, ¿viste? Ahí está. Ahí está. Te decía que la película al final, ¿viste? Dedica Ujú, a las víctimas del terrorismo de Estado, a las madres y abuelas de Plaza de Mayo y a la figura de Ricardo Alfonsín y Néstor Kirchner, que fueron, o sea, los grupos o las ujú, personas que realmente concretaron cosas muy importantes para los derechos ujú, humanos, no solo en Argentina, en el mundo, porque, o sea, si bien Argentina ha pasado por diferentes procesos políticos y sociales, es un referente a nivel mundial con respecto a los derechos humanos y por sobre todo a enjuiciar a los dictadores y a las personas que cometieron estos delitos. O sea, es como te dije, viste, que Argentina fue el primer país en enjuiciar a sus ujú, dictadores y por sobre todo en condenarlos por delitos de lesa humanidad, viste. ujú. Que eso no es menor, o sea, es un Bueno, antecedente muy, muy grande y muy importante en términos internacionales. Este, de por eso, viste, me hecho, parece que la peli aborda muy bien ujú, y lo trata con mucho respeto y con mucha ujú. ubicación eso. Bueno, a ver, esto que está comentando también es importante porque la película, a ver, yo creo que lo que hace muy bien la película es mostrarte el tema, plantearte el tema y también, como vos bien decías, incluir sutilmente a muchos de los actores, porque hace que la gente se interese, primero que nada conozca, porque debo admitir que yo inclusive no conocía mucho esta parte de la historia argentina, muchos de los chicos que fueron a ver esta película con su escuela tampoco conocían esta parte de la historia argentina muy por arriba, no sabían bien cómo se había dado. Entonces conocen el tema, eso por primer lado. Segundo, conocer los actores. Generarte una duda, una movilización interna de ahí y averiguar. Eso me parece que hace perfecto la película. Pero como vos bien decís, digo, planteabas lo del tema del abordaje. ¿Cómo viste esto de que la película, si bien creo que tiene una cuota de solemnidad histórica, digamos, de contar con seriedad y con el mayor de los cuidados esta parte de la historia argentina, también tiene muchas digresiones humorísticas, hay mucho chiste, mucha escena de comedia, que a mí personalmente se me hizo como más llevadera la película, porque si bien no sentí que se salió del eje, digamos, histórico, de la solemnidad histórica, de la situación, ¿no? Que era súper crítica, súper importante. eh, Esos chistes como que hicieron que sea mucho más digerible. Creo que por ahí la película sin esas digresiones hubiese sido más difícil de tragar. No sé vos cómo lo ves. Sí, 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 sí. De hecho, bueno, a ver, mira, hace poco Ujú, estuve en una clínica de guión, con un guionista que trabajó en muchísimos proyectos en series de ficción y en películas argentinas y que bueno, ahora está trabajando para Star Plus y tuvimos una clínica con él y bueno, una de las cosas que él decía es que no nos tenemos que olvidar que el cine es una industria y el cine es entretenimiento, o sea, hay que ujú, entretener, por más de que también estemos contando algo, viste, algo que sea duro, difícil, dramático o trágico, el gancho del humor o del entretenimiento tiene que estar porque de alguna manera cumple esa función que vos decís, ¿viste? O sea, entretiene, retiene, ataja, ¿viste? con- Eh, hay muchas películas que tienen toques de humor,
en contextos súper trágicos. O sea, fíjate, la lista de Schindler de Steven Spielberg, por ejemplo, Ujú. tiene escenas irónicas o tiene escenas de toques de humor, viste, que bueno, eh, que en ese momento sirven como para distender un poco de lo que va a venir. Claro. Entonces sirven también como, viste, es como que vos entras en un proceso donde baja mucho la tensión o es muy tenso el ambiente y empieza a bajar un poco la cuestión de lo duro de una historia y después con un chiste, bueno, te relaja, te acomoda y te prepara para lo que viene, ¿viste? Son modelos y estructuras, ¿viste? Me parece que la construcción del humor en esta película, bueno, en principio está muy bien lograda. También es muy difícil hacer humor en un Mm, contexto tan dramático y tan duro para nuestra historia, donde, donde muchos han intentado y han fracasado, han sido cancelados por claro. querer meter, viste, los gags de humor en esos contextos y bueno, esta peli yo creo que lo logra, que construye muy bien, y por sobre todo también hay varios paralelismos que me parecen súper importantes que lo noté así en la estructura del guión, que por ejemplo, bueno, eh, lo spoileo, pero bueno, asumo Diga, de que diga. la gente lo va a ver y que o que ya lo vio, o que lo van a ver, o lo están viendo esta noche o mañana, pero Mm, uno de los puntos más lindos que me tocó en el momento de ver la película, y te digo que ujú, me emociono de contarlo, porque en ese momento cuando vi la película me emocioné mucho, eh, es la relación que tenía Estracera con su hijo y con su mm, amigo. mm, Estracera durante toda la película se ve el vínculo con el hijo, y de la mitad de la película hacia el final, aparece un amigo de él, que es un viejo fiscal retirado, que está en su casa con una máquina de oxígeno, lleno de medicamentos, que está ya al borde de la muerte. Eh, y fíjate que eh, un día antes de que den el dictamen ujú. de la sentencia a los militares, el amigo de él muere y le pide que le diga cómo no fue, le dice decime no, y bueno, Estracera le miente sin saber el resultado, le dice ganamos, le dice. Y al otro día, cuando se da el dictamen, quien se acerca para celebrar así o para saber la noticia es el hijo. Ese paralelismo, ese punto medio, ese punto medio en el que está Estracera entre su hijo y su amigo viejo que murió, Mm, es una metáfora o por lo menos yo lo interpreté así, es una metáfora de una Argentina que se muere y una Argentina que nace. Una Argentina vieja que se estaba muriendo en el momento del juicio y una Argentina nueva que estaba renaciendo. Renaciendo en la imagen del hijo de Estracera, que fueron quienes después tomaron la posta de los derechos humanos. No en sí el hijo en sí, pero esa claro. generación de niños de los años 80 que sus padres fueron perseguidos, torturados, desaparecidos, toda esa generación tomó la posta, y lamentablemente, bueno, hubo una Argentina conservadora, una Argentina que no se preocupaba por los demás, eso, terminó muriendo, terminó desapareciendo o terminó, ¿cómo es? Siendo cancelada, hablando en términos más actuales, Más ¿viste? ujú, Si bien hay todavía una generación de derecha retrógrada y que todavía sigue fomentando y pidiendo el regreso de los militares, ujú, yo creo que después de esos juicios, y justamente por eso vuelvo de nuevo al nombre Argentina 1985, después mm, de ese año cambió todo en Argentina, cambió todo. Después sí, hablaremos de lo político, de lo económico, de muchos otros aspectos, claro. pero con respecto a la sociedad argentina cambió en esa época. Entonces, por eso te digo, esta metáfora que ellos Ujú, construyen en el guión de Estracera, de tener a su hijo que mira hacia el futuro y a un amigo que se está muriendo y que quiere saber cómo se resolvió el juicio, ¿viste?
Mm. Esos detalles en el guión me parecen impecables. Claro. Y digamos como la comunión ahí en lo que es la importancia de la democracia, obvio, porque ambos están, independientemente de las posturas que tengan, lo que están tratando de hacer valer es justamente la democracia, ¿no? Es decir, de que las cosas se hagan dentro de la ley, dentro de o sea, no en la clandestinidad, sobre todo, ¿no? Tanto el viejo como el pibito no pidiendo justicia, porque en Yo creo definitiva... que sí, yo creo que tenemos que celebrar muchas cosas. Tenemos que Ujú, celebrar, bueno, este año en Argentina cumplimos 40 años de democracia, es el periodo más largo de democracia. Eh, yo creo que es para festejarlo, independientemente de todos los quilombos que podamos ujú. llegar a tener como país. Está. No, yo creo que lo que más tenemos que valorar es la posibilidad de decidir, de elegir, de hablar, de manifestarnos, de poder presentarnos a elecciones si queremos, de poder cambiar nuestro país, porque está en el rol de cada uno de nosotros, en Mm. el día a día. No es potestad de los políticos cambiar el país, es potestad nuestra. Entonces, poder, poder celebrar eso este año en Argentina, además del Mundial y de lo que pase este domingo con Argentina en 1985, me parece que es re importante. Y además, bueno, si ganamos el domingo, yo creo que también va a ser un premio muy importante para el cine argentino, porque nos va a volver a colocar en el mapa industrial del cine, Ujú. nos van a volver a mirar de otra manera. O sea, hace muchos años que no estábamos en el escenario mundial del cine, ¿viste? Entonces, volver a estar con esta película que está ganando muchos premios No. en Europa, que está ganando muchos premios en Latinoamérica, y que, bueno, consagrarse con el Oscar sería, yo creo que un empuje para toda la industria del cine argentino. Ahora vamos a hablar del tema de los premios, pero aprovecho esta mención que haces como para hablar un poquito de la evolución, ¿no? Del cine argentino, que como toda industria, como encima una industria creativa, está en constante movimiento, ¿no? Está en constante evolución. Y comparar un poquito esta película en donde hablamos de que presentan un tema muy solemne de la historia argentina de una forma muy fidedigna, o sea, respetando la historia lo más posible, pero al mismo tiempo con este toque de humor. Es algo como muy... Es como un formato muy nuevo, muy moderno, ¿no? Porque pensaba en el primer Oscar de Argentina con la historia oficial, ¿no? Ese fue el primer Oscar de Argentina. Sí, Es una película que aborda una temática también muy seria, que por ahí en realidad es muy seria, ya capaz que no se podía hacer de la misma forma, pero pienso, ¿no? Como que ahí bueno, es una estructura distinta. Digo, ¿cómo ves? También en el medio también tenemos El secreto de tus ojos. ¿Cómo ves al cine argentino actualmente con esta película puntualmente? sí, mirá, bueno, la historia oficial realmente, bueno, es una película que se hizo con la herida abierta. O Mm. sea, Hay que decir, ¿en fíjate qué que año había sido? Pero más o menos, digamos, por y aproximadamente la peli cuánto. se hizo en el 85, Ujú. final, entre el 85 y el 86, y gana el Oscar en el 86. Ujú. O Y sea, al fíjate que inmediato, súper inmediato. Es. había pasado muy poco tiempo. O sea, eran apenas 3 años del retorno de la democracia. Ujú. La peli se hizo en el mismo momento que también se estaban haciendo los juicios. O sea, fíjate, o sea, Mm. muchas cosas se estaban descubriendo en ese momento. Y la peli aborda algo que en ese momento no había sido tratado de manera judicial, y que era una temática que corría de boca en boca, que era la apropiación de niños. este, Toda la red de poder que había Mm. alrededor de empresarios, militares, que se apropiaron de bebés. Mm. Y la búsqueda de las madres, la búsqueda de las abuelas, y la búsqueda de una madre también que quería saber si su hija era su hija o de dónde vino su hija. Mm. Eh, entonces, bueno, esta película de la historia oficial, quizá era muy difícil que contemple el humor en el guión, o concepto de guión, porque la herida estaba muy abierta. Y el proceso de hacer una película en ese momento quizás no era el indicado, quizás no era la decisión correcta Mm. en ese momento de tomarla.
Y si vos ves, es una película que te empieza a cargar de tanta información todo el tiempo y tiene una escena final que es tan dura, tan densa, tan pesada, que, es muy difícil de digerirla, quizá hoy. En ese momento, las personas, el pueblo argentino y todos los que estaban saliendo de esa etapa oscura de Argentina, no les impactó tanto. Quizá hoy nos impactaría más o nos Mm, resultaría un poco más pesada la película. Pesada en ujú. términos, obviamente, de lo densa de la información y una información que por sobre todo no es agradable, pero que te invita a reflexionar. Eh, em, la historia oficial tiene una de las escenas, creo que una de las mejores escenas del cine argentino, que es el almuerzo familiar entre los hermanos y su padre, en el que hablan de Argentina y hablan, o sea, tanto el padre como el hermano critican al militar apropiador sobre qué es lo que hicieron los de tu bando y qué es lo que le hicieron al país y cuánto nos va a tardar salir de todo lo que ustedes nos generaron. Se empiezan a pasar factura entre... Y es una mesa familiar argentina típica de domingo, pero Bueno, están hablando de cosas... hablando de esto, de Sí, Ricardo Darín, es trasera en la película de Argentina en 1985, tiene conversaciones de ese estilo con su amigo, el fiscal retirado que decís, que creo que son las cosas que más nos gusta a los argentinos, ¿no? Esa típica charla de dos argentinos hablando de todos los problemas que tiene Argentina, ¿no? sí, Son las cosas que nos gustan a nosotros, porque como que te sentís sí, reflejado, sí. obviamente, ¿no? Sí, Pero sí. y aparte encima son conversaciones Ujú. reales, o sea, todos hablamos de cómo arreglar el país No. y creo que todos tenemos razón, ¿viste? Es como en el fútbol, somos todos técnicos, ¿viste? Mm. Somos todos de Tate y todos sabemos cómo parar a los jugadores en la cancha, ¿viste? El So- tema es que después cuando juegan, claro, somos conscientes de los problemas que tenemos, pero no de cómo solucionarlos.